Adquiérelo en tu puesto de periódicos, llenándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Con Julio Jiménez, el nuevo rostro de la información, aquí, a través del diario 1+1 Nacional. A continuación, cambiando de tema, con Julio Jiménez, el nuevo rostro de la información, aquí, a través del diario 1+1 Nacional. Con la doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 14 horas con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos en este su programa Cambiando de Tema. Soy Julio Jiménez y los invito para que me acompañen a abordar los temas de mayor coyuntura e interés nacional. Hoy, en el estudio Cambiando de Tema, vamos a hablar de un tema muy preocupante. A 50 años de la matanza de ese 10 de junio de 1971, platicaremos sobre el acuerdo global del G7 para la creación de nuevos impuestos para gravar efectivamente las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram. Platicaremos en el estudio con el contador público y maestro en administración, Enrique Ramírez Luna. Haremos un enlace telefónico con el experto y especialista en materia histórica, Reño. Haremos un enlace vía plataforma Zoom con la directora general del periódico 1+1, Karina Rocha Priego. Platicaremos sobre el nuevo contexto electoral en el Estado de México. Platicaremos también hasta Cancún, Quintana Roo, con la doctora Norma Madero Jiménez sobre el contexto económico, político y social en Cancún, Quintana Roo. Acompáñenos, esto es Cambiando de Tema. Uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, llenándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Amigos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Cambiando de Tema. Y efectivamente, como les comenté, hoy tenemos una mesa de análisis muy interesante, un tema fundamental, como el comportamiento, la preferencia electoral, la estrategia ciudadana, la congruencia de un partido, Movimiento Ciudadano. Efectivamente, platicaremos con la diputada federal electa del Movimiento Ciudadano, una mujer reconocida, respetada, una mujer querida y admirada en el contexto nacional. Sí, efectivamente estamos hablando de Ivonne Ortega Pacheco, una mexicana que se ha sabido ganar el respeto y el reconocimiento de toda la ciudadanía. Una mujer que sin lugar a dudas sabe y entiende de la política nacional, conoce perfectamente las estrategias para hacer un mensaje, un trabajo de concientización democrática. Los procesos electorales no solo son un deber ni un derecho, es un efecto de conciencia democrática en donde la gente expresa de manera responsable su compromiso. Quiero agradecer especialmente hoy la presencia en el estudio de 1+1. Aquí nos acompaña precisamente, y agradezco porque hizo un compromiso hace 2 semanas. Hizo un compromiso y nos dijo: después del proceso electoral, yo los acompaño con mucho gusto en el estudio para platicar cómo nos fue efectivamente en este proceso, histórico proceso electoral. Vamos mientras tanto a platicar con el contador público certificado y maestro en administración, Enrique Ramírez Luna, sobre este tema del G20, el G7. El G7 ha creado un nuevo impuesto global para gravar las plataformas digitales, las redes sociales, la internet. Vamos mientras tanto con el contador público certificado y maestro en administración, don Enrique Ramírez Luna. Contador, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Agradecido por el espacio que nos brindas y hacer
pues breve o mucho el tema de que nos invitaste a poner sobre la mesa. Un tema preocupante. Sí, bastante, pero ¿sabes qué? Yo creo que es un tema que ya viene a colación de un trabajo que se ha hecho desde hace ya mucho tiempo. Correcto. De hecho, tú lo dijiste bastante bien al momento de indicar que era el G20 y no el G7. Así es. El G20 como tal comienza estos trabajos en el 2013. Claro. Pero nos podemos ir todavía mucho más atrás en la historia, porque en el año de 1920 se forma la Liga de las Naciones, en donde comienzan a ver cómo tributar en específico cada una de las naciones y cómo tributaban los diferentes países, ¿no? Claro. Posteriormente, lo que pasa es que con esta revolución digital, no sé si recordemos por allá en el año cuando nos metieron a la globalización, que decíamos que México iba a ser el país de primer mundo porque estábamos inmersos en una globalización, se comienza a dar este fenómeno de las tasas impositivas y sobre todo de las grandes multinacionales en abrir en paraísos fiscales sus diferentes operaciones. Y sobre eso se fue trabajando todo este tiempo hasta que en el 2013, dada la revolución de las redes sociales, fue el último empujón que nos hacía falta. ¿Por qué? Porque en materia de comercio digital, tú puedes estar en un país, estar operando en otro, claro, y en otro, y a nivel global, y la gran pregunta en materia impositiva era, ¿cómo vamos a regir esto? Así es, ¿cómo se va a regular? Entonces se juntan el G20 como tal, que este es un organismo de 20 países, los cuales tienen las 2/3 partes de la población mundial y generan el 83-85% del Producto Interno Bruto a nivel global. De acuerdo. Entonces, dicen, tenemos que regular esto. Y sobre eso se va. Vamos a una nota preparada por nuestro equipo de producción aquí en el periódico 1+1 para hablar precisamente sobre ese tema, este acuerdo para grabar a nivel global las grandes empresas en materia de la Internet. Vamos pues con este material que nos preparan nuestros compañeros de Cambiando de Tema. Adelante, por favor. Tras años de debate, los ministros de finanzas del G7 se reunieron en Londres y respaldaron la propuesta del gobierno del presidente Joe Biden, alcanzando un acuerdo histórico para la reforma del sistema fiscal global, para que se ajuste a la era digital global. Se trata de un impuesto mínimo universal de 15% para las grandes empresas en Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Este acuerdo requeriría que los agentes tecnológicos multinacionales como Apple, Amazon, Google o Facebook hagan su contribución fiscal, y es que ahora pueden tributar en un país con condiciones fiscales ventajosas del negocio que generan en otros países. Además, esta norma pretende que las empresas paguen en los países en los que venden sus productos y servicios y no donde declaran sus beneficios. Este acuerdo marca una victoria significativa para la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo que demuestra una capacidad inicial para generar consenso en el grupo del G7. El tema, efectivamente, cómo se empieza a comportar en el contexto internacional, el fenómeno global, la economía, las finanzas, esta nueva realidad tecnológica. Ya está en el estudio, ya llegó una mujer de palabra, una mexicana, gran reconocido prestigio que se ha ganado a pulso con su trabajo, con su congruencia, con su seriedad. Ivonne Ortega Pacheco hoy nos acompaña en el estudio. Gracias, Ivonne, muy buenas tardes. Al contrario, gracias a ti. Te agradezco. Estoy cumpliendo el compromiso. ¿Compromiso hecho? Compromiso cumplido. Oye, qué gran resultado, qué gran fenómeno, qué gran oportunidad democrática para elegir de manera responsable, libre y directa al nuevo gobernador en Nuevo León. Al nuevo gobernador de Nuevo León, y al nuevo presidente municipal de Monterrey, wow, a la nueva presidenta municipal de Campeche, al presidente municipal de Colima. Tenemos 3 capitales importantes. Bueno. Oye, Campeche está ahorita todo un tema. Estamos ahorita en el recuento, ahora sí que voto por voto, casilla por casilla. Estamos en este momento un punto y algo arriba, estamos con la certeza con nuestras actas de que vamos a ganar, pero pues se tendrán que abrir todas las casillas. Estamos en esa etapa y Eliseo Fernández seguramente será el gobernador de Campeche. A ver, el fenómeno democrático es maravilloso, la voluntad del pueblo es increíble. Movimiento Ciudadano ha hecho un trabajo muy serio para elegir a sus candidatos, ha hecho un trabajo minucioso para hacer una propuesta legislativa y hacer un trabajo de compromiso ciudadano. Platícanos un poco al respecto en este contexto del Movimiento Ciudadano, cómo ha elegido, cómo ha seleccionado, cómo ha construido esta plataforma político-electoral, Ivonne. Bueno, y ahorita vale la pena que podamos entrar a revisar y comparar, por ejemplo, de partidos a partidos, la
bancada que estamos llevando nosotros. Por ejemplo, con nosotros va Chertoriski, Salomón, en Ciudad de México. Va Amalia García. Estamos con puntos contando para ver si llega el doctor de Guanajuato, el que fue secretario de Salud, se me fue ahorita el nombre, Córdoba. Tenemos, por supuesto, nuestro secretario, a Jorge Álvarez Maínez. O sea, tenemos una bancada muy nutrida. Vamos a hacer la bancada bisagra, como lo comenté en su momento hace 2 semanas, más o menos, 15 días. Somos la bancada bisagra. Si se mantienen las cosas con la tendencia como va, probablemente podamos tener 1 o 2 diputados más, pero nos mantenemos en esta gran oportunidad, pero también la responsabilidad que nos da la gente de ser el fiel de la balanza de uno o de otro lado por el bien del país. Ivonne, veo a las mujeres con una gran presencia, veo a las mujeres con un gran trabajo cercano a las familias, cercano a grupos vulnerables. Veo que hay en tu bancada y bueno, la presencia a nivel nacional de los candidatos de Movimiento Ciudadano fueron muy incluyentes, incluso fueron muy, yo diría, en el escenario universal de la democracia fueron, yo diría, muy asertivos en elegir a sus candidatos, pero también muy objetivos al definir su plataforma de compromisos electorales y su agenda legislativa. Movimiento Ciudadano en este momento va a construir acuerdos, va a construir obviamente escenarios para llevar a cabo iniciativas de reforma. ¿Qué tenemos en primera mano en materia legislativa? Ivonne, compártenos por favor algún tema que ya tengan acordado o hasta que tomen posesión en la Cámara de Diputados van a presentar algunas iniciativas de gran relevancia. Bueno, llevamos nosotros la propuesta como las propuestas ciudadanas en la campaña, que no son ideas nuestras, sino que fue lo que fueron recogiendo nuestros candidatos al estar recorriendo el territorio. Una de las ventajas de hacer la campaña tan grande es que tener la información de todas partes, ¿no? Entonces, un tema que es fundamental para nosotros es el tema de las energías limpias. Ahí vamos a dar un debate muy fuerte porque sabemos cuál es la posición respecto del gobierno de la República en este momento. Ahora mismo estoy viendo aquí la adquisición de la refinería, ¿no? Entonces, tenemos también el proyecto para que las personas que están cuidando a algún enfermo, algún adulto mayor, que se tienen que quedar en la casa, puedan tener una pensión vital, así le denominamos, pero bueno, en la iniciativa lo determinaremos. Estamos y seguimos empujando para que ya pueda estar regulada el tema de la cannabis, porque no tiene sentido seguir penalizando a quien decide o quiere consumirlo como consumo personal y lúdico. Esas son de las iniciativas que la propia ciudadanía nos decía están en nuestra plataforma y seguramente pues habrá muchísimas más. Nos vamos a reunir el 23 y 24 para discutir precisamente la agenda legislativa ya completa que llevaremos a la Cámara, ¿no? Ivonne, ha iniciado el conteo distrital, ya tenemos resultados del PREP. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo vamos a cerrar el próximo sábado, domingo? ¿Vamos a tener ya una constancia de mayoría en Campeche? ¿Cuál es tu análisis? Sí, espero que, que el un cerrado, es un cierre de fotografía. Es un cierre de fotografía, seguramente va a terminar en tribunales, pero Eliseo Fernández va ganando. Cada vez que abrimos una casilla encontramos más votos. Caray, esa es la realidad. Noticia. Así que Eliseo Fernández sin duda será el gobernador, el próximo gobernador de Campeche. Seguramente lo tenemos que defender en tribunales, con uñas y dientes lo vamos a hacer, porque para que vean con Vivi Ravelo, que es la presidenta municipal de Campeche, digo la presidenta municipal de Campeche porque ganó por 10 puntos. Es correcto. Esa elección ni siquiera se puede impugnar. Tremendos resultados de varias mujeres con mucho dolor, pero también con mucho orgullo. Puedo comentar en el caso de nuestra candidata asesinada de Guanajuato, Alma, ganó post-mortem, asesinada, su hija va a ser la presidenta municipal. Un tema muy lamentable. Un tema muy lamentable, pero también el reconocimiento de la gente, pues ahí está, ¿no? Y muchas presidencias municipales que ganamos, no capitales, pero municipios importantes. Tenemos regidurías en la gran mayoría de los municipios que se compitieron. Y lo más importante es que por primera vez en un acto histórico para Movimiento Ciudadano tenemos registro nacional. Somos la 4ª fuerza política de este país y lo vamos a hacer con un gran compromiso por esta confianza que nos están dando los mexicanos. Pues aquí está Ivonne Ortega, una mujer de palabra, una mujer de compromiso, una mujer con una gran congruencia. Vamos a una pequeña nota y agradecerle a Ivonne Ortega e invitarla si en 15 días nos puedes acompañar para darle seguimiento. Ya lo ponemos como protocolo. Pero nos traes ya hasta en las telefónico un Zoom con el nuevo gobernador de Campeche y también con Nuevo León. Ahora les comento. Amable auditorio, vamos a una pequeña nota y agradezco a Ivonne Ortega, una gran amiga de 1+1. Gracias a ustedes. Ivonne, muchas gracias. Vamos a una pequeña nota y regresamos para seguir hablando sobre el tema de efectivamente los impuestos que aprobó el G7 y claro, a 50 años de la ejecución, de la matanza de aquel
jueves de Corpus, aquel 10 de junio de 1971, la matanza, ese 10 de junio, que no se olvida. Regresamos, no le cambie, estamos aquí en el 1+1, cambiando de tema. Regresamos. En México las elecciones han dejado grandes lecciones. Los resultados preliminares han ido destapando poco a poco a los ganadores y a los grandes perdedores también. Por ejemplo, para el partido en el gobierno, ganó terreno avanzando en más estados de la República, y es que hasta el momento se perfila para sumar 11 de 15 gubernaturas que estuvieron en juego. Por su parte, el Partido Acción Nacional podría quedarse con 2 estados, y este año, el PRI se fue con las manos vacías. Pero no todo es fiesta para el partido Movimiento Regeneración Nacional, y es que como si se tratara de un voto de castigo, miles de capitalinos salieron a las calles para votar por otras opciones en una ciudad que en su mayoría era de izquierda desde hace 20 años atrás. Compañeras y compañeros diputados. Y en la Cámara de Diputados, los escenarios del denominado carro completo no se dieron para ningún bando, ni para Morena, ni para sus opositores. Así, las elecciones más grandes y completas del país sorprendieron a todos. Vamos a enlace, ya estamos listos, efectivamente. Bueno, después de esta charla con Ivonne Ortega, efectivamente es reconocer que la mujer mexicana, que la mujer participa de manera determinante en todas las estructuras, en todos los procesos, en todos los escenarios. Efectivamente, Ivonne Ortega, una mujer congruente, una mujer valiente, una mujer comprometida con México. Efectivamente, de eso y más seguiremos platicando en el contexto político electoral. Vamos a una nota, efectivamente, de una participación de una mujer joven, una mujer influencer, efectivamente, la señorita Mariana, una influencer que ayudó a que el marketing digital, a que el marketing político, porque quiero comentarle que esta jornada electoral, que este proceso, que esta campaña fue desde las redes. Este proceso electoral fue inédito, fue histórico y se manejó en un alto porcentaje a través de una estrategia de marketing digital en redes sociales. Y gracias a eso, la esposa del hoy gobernador por Movimiento Ciudadano en Nuevo León ganó de manera aplastante. De hecho, es el gobernador electo prácticamente, el gobernador que pues ya es, creo que más que cantado el triunfo. Estamos esperando que se formalicen efectivamente estos conteos y ya se tenga una constancia en mayoría. ¿Qué les parece que les comparto este material que preparó nuestro equipo de 1+1 y nuestro gran equipo de colaboradores de Cambiando de Tema? Vamos, les comparto este material. Regresamos. Detrás del éxito de Samuel García, virtual ganador de la gubernatura en Nuevo León, está su ángel y se llama Mariana, quien con su carisma atrajo el gusto de personas, provocando que cada vez se conociera más de su esposo. Con este equipo, con mi esposa Mariana, con esta familia que hoy nos acompaña, vamos a poner todo por ustedes. ¿Cómo ven a mi esposa Mariana Rodríguez? Cierro diciendo que ya logramos lo importante. Allá dicen fosfo. Mariana Rodríguez, mejor conocida como La Chabacana, ha revolucionado la forma de hacer política en México. Con tan solo 25 años se desenvuelve como pez en el agua en las redes sociales. Su fuerte son Facebook e Instagram, y es que lo domina todo. Su poder, influencia y carácter humano llevaron a Samuel García a ser el ganador en la contienda por el estado de Nuevo León. Lo imposible se hace posible cuando le echas todas las ganas del mundo, cuando te vale lo que diga la gente, te vale lo que te empiezan a decir, no te va a alcanzar, no vas a poder, no. Y hoy digo, qué delicia callar bocas. ¡Ponte puro, Nuevo León! Por encima de la televisión, la radio y los elaborados mensajes políticos, ella, de una forma amigable, tuvo más resultados que cualquier campaña política elaborada. Y es que de un momento a otro, los celulares de los mexicanos fueron bombardeados por políticos donde bailaba cayendo en lo ridículo. Se calcula que más de la mitad de la población en México tiene acceso a internet y con ello a las redes sociales. Quizá por eso esta herramienta se ha convertido en una de las más efectivas para generar tendencias en comportamientos y pensamientos. Fosfo. De la matanza. ¿Qué les pareció?
¿Verá que las redes sociales son determinantes en la nueva realidad que hoy vivimos? Acompáñenos en todas las redes sociales del 1+1 MX Oficial. Recuerde, estamos en Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Recuerde que estamos en todas. Acompáñenos, sugiéranos, coméntenos. Se vale la participación, se agradece su confianza. En 1+1 estamos para atender, para escuchar y para resolver sus propuestas, sus inquietudes, los temas de interés nacional. Recuerde que aquí somos sus amigos y estamos no solo para informar, sino para acompañarlo en este gran proceso, en esta gran lucha por generar conciencia, por generar un gran escenario de información que a usted le sirva. No que nos contamine, no, información que sea de utilidad para usted. Aquí en 1+1 es nuestro compromiso, informar con veracidad, con valor, pero sobre todo con objetividad. Y efectivamente, seguimos platicando, vamos a tener un enlace telefónico con don Franco Carreño para hablar sobre este 50 aniversario de un lamentable acontecimiento de este 10 de junio, este jueves de Corpus de 1971, en donde jóvenes estudiantes, pues lamentablemente perdieron la vida en este acto de represión por parte del gobierno de aquel presidente Luis Echeverría Álvarez. Pero mientras tanto, seguimos platicando sobre las redes sociales, sobre las plataformas de la Internet, con el contador público certificado Enrique Ramírez Luna. Contador, el contexto internacional, el G7, el G20, el contexto de la participación económica industrial de todos los países, ¿cómo se da el contexto para determinar este acuerdo global de un nuevo impuesto para gravar a las plataformas? Fíjate, Julio, que tenemos que partir de dos vertientes. La primera vertiente es que el 6 de junio, el 5, que fue el fin de semana que se marcó, el G7 ya conviene o hace un convenio en donde se va a cobrar el 15% a las plataformas digitales. No sé si estoy lo correcto en el porcentaje, pero como tal. Sí, señor. Ya había salido días antes la Secretaría de Estado de Estados Unidos para decir que era el 25, el 21% como tal. Sin embargo, se acuerda en el G7 que sea este porcentaje, pero son aquí los 7 países más ricos del orbe. ¿Por qué son Inglaterra, Estados Unidos? Pues está Japón, mira, te puedo decir que es Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, con excepción de la Unión Europea. Pero ellos primero acuerdan este porcentaje global como tal de la tasa impositiva, sobre todo porque ellos son los que tienen la mayor parte de multinacionales a nivel mundial y son los que de alguna forma veían erosionada su base impositiva y obviamente mermada toda la capacidad fiscal y contributiva que podían obtener de estas empresas multinacionales, sobre todo estadounidenses, que tenían subsidiarias en otros países. Pero como te lo volví a decir, posteriormente esto ya se venía trabajando, desde el G20. Claro. Y el G20, curiosamente, como ya lo habíamos mencionado, manejan las 2/3 partes de la población mundial y hablando de eso es el 85-83% del Producto Interno Bruto que se produce a nivel mundial. Claro. Aquí vienen otros tanto de países, son 20 países, pero los del G7 están inmersos en el G20. Entonces, no quiero decirlo así como se escuche, pero así fue. El tema es que pusieron a trabajar a los 20, que son las 2/3 partes del mundo. ¿Para qué? Para que al final los 7 más industrializados y más ricos y que aportan más al Producto Interno Bruto decidieran el porcentaje o la tasa porcentual y las reglas de cómo sí y cómo no íbamos a estar en este sentido, ¿no?, de la tasa impositiva. Evidentemente, ¿esta situación puede afectar los precios finales o va a ser una estrategia que va a detonar evidentemente el desarrollo tecnológico? De eso platicaremos, seguiremos platicando con el contador público Enrique Ramírez Luna. Ya tenemos en la línea telefónica a don Franco Carreño para hablar precisamente sobre este 50 aniversario de la matanza de aquel jueves de Corpus del año 1971. Don Franco Carreño, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, hermano Julio, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, gracias. Don Franco Carreño, por favor, háganos una reseña, pues como usted conoce, como usted vivió ese jueves de Corpus, ese 10 de junio del 71, aquel año en donde, bueno, se vivía un hiperpresidencialismo, el poder absoluto de Luis Echeverría Álvarez y, bueno, la creación de un grupo paramilitar conocido como los Halcones. ¿Cuál es su impresión, su comentario a 50 años de este lamentable escenario, don Franco Carreño? Ese grupo paramilitar o grupo de choque se formó desde el anterior gobierno de la Ciudad de México, del gobierno del Distrito Federal, en la época del general Alfonso Corona del Rosal. Ese grupo lo integró el coronel
Manuel Díaz Escobar, que en aquel entonces era subdirector de Servicios Generales del entonces Departamento del Distrito Federal. Ese grupo no actuó abiertamente durante los interiores, se abrió buscada de manera soterrada, pero el 10 de junio de 1971 sí se movieron a ese grupo para disuadir y desbaratar la manifestación que habían organizado un grupo numeroso de estudiantes de distintas escuelas, facultades, de la Normal, del Politécnico, de la UNAM, pero que además no abanderaban una causa estudiantil local, sino era una manifestación de apoyo a un conflicto que se había detonado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. O sea, no era un problema de una causa, digamos, local en la Ciudad de México, de estudiantil del Distrito Federal. Ese día, don Alfonso Martínez Domínguez, que era el jefe del Departamento del Distrito Federal, estaba en Los Pinos en una reunión con el Echeverría, y él se vino enterando de lo que él decía del asunto hasta que ocurrió. Él no estaba ahí. Y lo aprovechó el presidente Echeverría, pues, para quitar a Martínez Domínguez, que no era una persona de su simpatía, a pesar de que había sido el presidente del PRI durante su campaña electoral y que lo había apoyado en distintas ocasiones con algún diferendo que tuvo por aquel asunto de guardar el minuto de silencio en la Universidad de San Nicolás por los estudiantes del 2 de octubre. Pero volviendo al asunto de entonces, pidió licencia al cargo, renunció al cargo Martínez Domínguez para que se pudieran, para facilitar las investigaciones, mismas que le fueron encomendadas a la Procuraduría de la República, cuyo titular era Julio Sánchez Vargas. Sánchez Vargas, después de un tiempo ahí de prudente, culminó la investigación diciendo que los halcones no existían. Posterior a ello fue nombrado director general de Somex, de aquel grupo financiero estatal. Posteriormente ministro de la Suprema Corte, y en su lugar a la Procuraduría de la República entró Pedro Ojeda Paullada. Pero eso de los halcones siempre ha sido que existieron, claro que existieron, que fueron auspiciados por el Departamento del Distrito Federal, así es, y que el coronel Díaz Escobar, que después llegó a ser hasta general de división, pues los manejó y los entrenaban. También es cierto, todo es cierto, que la cantidad de muertos y heridos que haya habido nunca se ha precisado, no ha habido un conteo realmente que tenga una base, por decir, tantos son los que fallecieron o desaparecieron, tantos hirieron. Es decir, no está perfectamente documentado, porque las cifras que se han manejado varían de uno a otro, ¿no? Pero eso fue muy interesante y a raíz de eso pues se disolvió ese grupo de los halcones, ¿no? De los llamados halcones, ¿no? Pues creo que eso es lo más, digamos, a grandes rasgos lo que podríamos decir. Licenciado Franco, a ver, tengo entendido que las investigaciones corrieron a cargo de la Procuraduría General de la República en aquella década de los 70s, y una resolución histórica por parte de aquel procurador de Luis Echeverría Álvarez. ¿Cuál fue la resolución del dictamen que finalmente se dio a conocer a la opinión pública después de esta matanza de este grupo paramilitar? ¿Qué pasó, licenciado Franco Carreño? ¿Cuál fue el resultado? ¿A quién despidieron? ¿A quién corrieron? ¿La cabeza de quién cayó? El único que fue Martínez Domínguez y varios de sus funcionarios que tuvieron que renunciar porque llegó al gobierno de la Ciudad de México, a la jefatura del Departamento del Distrito Federal, Octavio Centíes, y él pues llegó con su equipo, llegó con su gente. Toda la gente que estaba con Martínez Domínguez salieron de ahí, ¿no? Martínez Domínguez estuvo alejado de la política hasta que el presidente López Portillo lo volvió a reincorporar como candidato al gobierno y fue gobernador de Nuevo León. Pero fuera estuvo ahí. En la conclusión de la Procuraduría de la República de Sánchez Vargas fue que los halcones no existían
y que se iban a continuar con las indagatorias para ver quiénes habían participado ahí, qué pasaba, pero no pasó nada, no hubo mayores cosas. Hubo impunidad al menos. Carreño, ¿usted cree que esto finalmente vino a detonar la creación de movimientos estudiantiles, de grupos que incluso se manifestaban en contra de las decisiones del gobierno? Y bueno, inicia la época de la guerra sucia en esta década de los 70s, con grupos que incluso llegaron a practicar desapariciones forzadas, actos de represión, y bueno, la creación de la famosa Liga 23 de septiembre, esta liga comunista. Esto es un parteaguas para este detonante social en contra del gobierno federal, Liceo Carreño. Que no es así, es decir, los conflictos con la guerrilla ya se habían presentado con anterioridad. Ya para 1967, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas, ya estaban con su movimiento guerrillero en Guerrero. Para el 67, para el 65 fue cuando se hizo el ataque por aquella 23 de septiembre, donde tomó luego su nombre la Liga, al cuartel militar de Madera, Chihuahua. O sea, esto es anterior a... Es decir, que los movimientos subversivos, guerrilleros, en México, fueron dando anteriores a lo del tanto al 68 como al 22 de octubre. Después se vinieron ya a hacer es decir, antes estaba más focalizada esas acciones en las zonas serranas, rurales, pero ya a partir de los 70 pues ya se hicieron más visibles en las zonas urbanas, tanto en Monterrey como en Ciudad de México, Guadalajara, y es cuando entonces se combate a esos grupos, dijéramos que se habían formado pues no propiamente guerrillas, sino grupos porque no una guerrilla convencional, pero grupos dijéramos Carreño, nos piden en nuestro importante auditorio del 1+1 que nos haga favor de platicarnos en próxima fecha, si su tiempo se lo permite, sobre este fenómeno social de los grupos disidentes, los grupos guerrilleros durante la década de los 70s, bajo la administración de Echeverría Álvarez, y después con José López Portillo en esta estrategia de reconciliación con grupos guerrilleros, e incluso cómo fueron declarados a través de una amnistia por parte de López Portillo, cómo los perdonó políticamente y los reinsertó a la sociedad, incluso adentro de las actividades político-electorales, creando incluso nuevos partidos políticos. ¿Sería posible que en próxima fecha nos acompañe vía telefónica, o si gusta acompañarnos en el estudio de 1+1 para platicar sobre la guerra sucia y sobre esta creación de grupos guerrilleros en la década de los 70, Liceo Carreño? Con todo gusto, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y con tu auditorio. Gracias. El licenciado Franco Carreño, con este análisis histórico, con este análisis político, con esta opinión jurídica sobre el fenómeno social de aquella matanza lamentable, aquel acto de represión por parte del gobierno, con la creación de este grupo paramilitar de los halcones. Recuerde que la resolución que dio la Procuraduría General de la República en aquellos años fue: los halcones no existen. Y los muertos y los heridos, pues quién sabe. Entonces eso es lo que se vivía, la violación de derechos humanos. Estamos hoy, se cumplen 10 años de aquella reforma histórica de nuestra Constitución para el reconocimiento de los derechos humanos en nuestro país. Hoy, a 10 años de esta histórica reforma constitucional, hoy estamos conmemorando 50 años de aquellos actos en donde el propio gobierno violaba derechos humanos, vulneraba los derechos a la libre manifestación, incluso a la libre asociación, incluso a la libre expresión de aquellos grupos que se manifestaban en contra de las decisiones de un gobierno intolerante, de un gobierno que pues oprimía a aquellos grupos vulnerables o a aquellos grupos minoritarios que no compartían ni la ideología ni las decisiones de gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Estamos ya listos para un enlace vía Zoom con Norma Madero Jiménez hasta Cancún, Quintana Roo. Mientras tenemos este enlace vía Zoom, vamos a seguir platicando sobre este tema que ha preocupado y que se ha vuelto un detonante en redes sociales. ¿Cómo afectará a los usuarios? ¿Cómo afectará a los países? ¿Cómo
cómo afectará a las empresas este nuevo gravamen global, este nuevo impuesto creado por el grupo del G7. Estamos platicando con el contador público y maestro en administración, Enrique Ramírez Luna. Contador, estábamos platicando sobre el fenómeno en relación a los efectos y consecuencias de esta creación del nuevo impuesto global a las plataformas, a las grandes empresas de Internet. Adelante, contador, por favor. Claro, Julio, muchas gracias. Mira, es muy sencillo en el tema de lo que comentábamos hace un momento. Aquí quiero evocar una gran frase que se dio hace 3 años de nuestro presidente, que dijo: benditas redes sociales. Efectivamente, las benditas redes sociales marca todo un fenómeno a nivel económico mundial y a nivel informativo. Precisamente este noticiario lo estamos pasando vía streaming, claro, y llega a muchas partes, no solamente de la nación, sino del planeta. Bueno, estas redes sociales fueron el bastión que empujaron esta reforma o esta gran preocupación por los países más industrializados de cómo regir en materia tributaria e impositiva, y obviamente va a haber una repercusión en el costo. Sí, claro que sí. Claro. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que un negocio, una empresa, nace para tener rendimientos. Al momento de tener una base impositiva mayor, se reduce ese margen de utilidad que se tiene, y obviamente todos aquellos inversionistas que apostaron para desarrollar toda la infraestructura, porque a pesar de que no veamos esa infraestructura porque es por el aire, por los satélites, a nivel red, a nivel de la web, sí se crea toda una infraestructura tecnológica de software, hardware, de toda la gente administrativa. Es un mundo de gente que está trabajando en esto, y obviamente les va a repercutir al final en sus utilidades. Evidentemente esto podría encarecer los costos, podría mejorar a lo mejor el desarrollo económico, el sector a los países, pero podría encarecer los costos y podría volver incluso un poco menos accesible, menos asequible a los grupos vulnerables, a las comunidades indígenas, a los sectores rurales, la conectividad y el uso de las plataformas de la Internet y todas las redes sociales, contador. Bueno, en estricta teoría pagamos un impuesto en este país, el impuesto a las telecomunicaciones, un IEPS, claro, ¿no? Claro. Algo el Internet que está exento por temas de derechos humanos, ¿es correcto? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. O sea, tenemos ya las diferentes regulaciones que estamos actualmente en el país. Sin embargo, lo que no debemos de perder de vista, que todas estas plataformas se generan de una base muy pulverizada de clientes. Es decir, precisamente plataformas como Netflix, no por hacer un comercial, pero sí, esta plataforma vino a dar el traste y el cambio a cómo veíamos las películas, ¿no? en streaming. Pero todas sus bases de clientes, todo por lo cual se llega de recursos, está muy pulverizado, Julio. Claro, entonces, claro, si bien es cierto que se va a encarecer, también es cierto de que ese encarecimiento va a ser dividido entre mucha gente. Entonces, sí, no creo que lo lleguemos a resentir, Y más allá, yo creo que sí va a llegar, o no creo, estoy seguro, porque ya la digitalización a nivel global es como la canasta básica. O sea, todo nos está llegando vía redes. Lo platicábamos en un inicio, claro, ya los diarios como tal, las prensas hidráulicas, que estoy viendo aquí unas preciosas que están, pues ya están casi en desuso. ¿Por qué? Porque todo lo manejamos en un dispositivo electrónico. Claro. Entonces todo eso se tenía que legislar, o la gente, que en este caso nuestros grandes directores de finanzas del grupo G7, bueno, primero el G20, quiero sí acotar que ha sido un trabajo de 20 países. O sea, no del G7. El G7 fueron como que los jefes que están dictando por dónde van a ir caminando los otros 20. Y muy seguramente vamos a ver aprobado esto por ahí de octubre, porque ahorita Estados Unidos se mete en una regulación, en un tema de presupuestario que va a tener que desatorar y después, obviamente, dar el banderazo para que se lleve a cabo todo lo que es la transformación del impuesto único mundial. A ver, aquí el tema que me están ahorita requiriendo en redes sociales, nuestro importante auditorio, que es a que agradecemos mucho. Recuerda que estamos en todas las redes sociales. 1+1 MX oficial en todas las redes sociales. Aquí el tema es
¿cómo y bajo qué esquema este impuesto global, este impuesto creado por el G7, va a influir en la próxima reforma fiscal, en las nuevas disposiciones tributarias para que se cobre a todos los usuarios? ¿Cómo se va a establecer a partir del próximo año? ¿Se va a ir prolongando en diferentes porcentajes en los próximos 5 años? Porque es una tasa impositiva importante, es alta, contador. Sí, pero también no hay que olvidar que lo que está regulando esta tasa impositiva es en donde se genera la riqueza. Okay. Si aquí tenemos un establecimiento permanente de una empresa multinacional, como tal, va a estar apegada a la regulación nacional. Pero déjame hacer un breve paréntesis en esto. En el 2013, como tal, se empiezan a hacer estas gestiones en el G20. Así es. En la OCDE, precisamente, en donde salen todos los principios, son 15 reglas muy básicas que comienzan a regular. Posteriormente le dan más refuerzo a todo lo que es la tributación internacional y todas aquellas transacciones de las empresas multinacionales hacia sus subsidiarias. Apenas en junio de este año estamos con la primera luz en el camino, y sobre todo porque Estados Unidos pasa de una transición de un gobierno de Donald Trump, pasa a Biden, y Biden retoma este juego y da salida. ¿Para qué? Para aprobarlo, porque todas las reformas que estaba planteando el G20 y la OCDE no estaba de acuerdo Estados Unidos, déjame te lo menciono. Caray, eso sí es preocupante, eso es preocupante. Ahora ya se está metiendo. A ver, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de José Ángel Gurría no estaban de acuerdo en este escenario. No, al contrario. Estados Unidos era quien no estaba de acuerdo, por eso no se habían dado todos los mecanismos y no se había apresurado este tema. Correcto. ¿Qué es lo que pasa en junio? En junio se sientan el G7, ahora sí los más industrializados, con mayor poder económico, por supuesto, y entonces dictan la regla general que se va a tener que discutir en julio, a principios de julio, y muy seguramente se va a aprobar por ahí del mes de octubre, a nivel internacional. Hablando de los términos y todo, para que veamos cómo se va a ir repercutiendo, si se aprueba por ahí del mes de octubre en el G20, esto ya se viene trabajando en unas reglas básicas, se han hecho muchas reformas, de hecho, precisamente a la legislación mexicana con los esquemas reportables, ya se ha estado, todo este tema de la subcontratación, Julio, déjame decirte que es una exigencia de la OCDE, no es una exigencia total del país. O sea, el país sí se abanderó de ahí, bueno, el gobierno se abandera de ahí, para decir que es una reforma que ellos impulsaron. No es cierto, esto viene de la OCDE, nos vienen legislando precisamente para que para un comercio más justo y unos sueldos más justos a nivel global. Posteriormente, pasando a este tema, no creo que en esta reforma fiscal salga ya legislada, pero sobre todo no se va a repercutir a cada uno de los usuarios. A cada uno de los usuarios no se le va a cobrar. Se le va a cobrar a la empresa y la empresa te lo va a repercutir en el costo. En tu tarifa. Ahí va a estar. O sea, tú como tal, ¿por qué? Porque en donde está generando la riqueza es la empresa. No está generando la empresa cada uno de los usuarios. ¿Qué nos va a pegar? Pues en el bolsillo, Julio. Pues ahí está el análisis, está la opinión, está el comentario oportuno, fundamental, precisamente sobre este tema de este nuevo impuesto global a las grandes empresas en materia de Internet, que acaba de hacer un análisis muy puntual. Quiero aprovechar para agradecerle a nuestros amigos de redes sociales. Le envían un saludo fraterno de parte de Eri y Línea para el licenciado Enrique Ramírez, de parte de su esposa y su hija. Le envían un fuerte abrazo. Gracias. Saludos a la señora Gabriela Cruz. Nos acompaña también, gracias, la señora Lisbeth Vidals, don Raúl Hernández, gracias, Gloria Ocaña, licenciada Gloria Ocaña, gracias, Rita Rosas, gracias a la licenciada Edith García Jacobo, así como a Camila Macarena Jiménez y a Andrea Monserrat Jiménez García. Gracias por acompañarnos aquí en 1+1. Gracias, muchas gracias. Tenemos imágenes precisamente de la conferencia matutina del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos, por favor, a un material que tenemos ya preparado para ustedes. Adelante, por favor. El día de hoy, pues es un día para recordar, 10 de junio, no se olvida, son 50 años de la represión del 10 de junio de 1971. Eran los tiempos de el autoritarismo, cuando
se formaban grupos para reprimir a opositores. Acababa de pasar la represión del 68, estaba aplicándose lo que se conoce como la guerra sucia. Existía en ese entonces una policía secreta, la Policía Federal de Seguridad, que actuaba de manera ilegal y era un brazo represor del Estado. Muchos jóvenes fueron reprimidos, desaparecidos en esos tiempos, y todavía sus familiares los están buscando, desde luego los extrañan, les lloran, y nosotros queremos enviarle un abrazo a todos los familiares de las víctimas de la represión en este día 10 de junio, a 50 años del halconazo y de la represión. Ofrecer en mi carácter de representante del Estado mexicano una sincera disculpa, un sincero perdón y el compromiso, sobre todo, de la no repetición, de que nunca más se reprima a quienes protestan, a quienes luchan por las transformaciones, por los cambios. Pues aquí está el análisis, el comentario, pero algo muy importante, la sensibilidad del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreciendo una disculpa sincera a las víctimas, a aquellos jóvenes que en aquella desafortunada manifestación fueron víctimas de la represión. El señor presidente López Obrador ofreció una disculpa a 50 años efectivamente de esta masacre. Aquí precisamente lo que hoy conocemos como Circuito Interior y San Cosme, frente al Cine Cosmos, que ya ha desaparecido y será un edificio del gobierno de la Ciudad de México. Frente a este histórico y emblemático edificio se dio lugar esta matanza del jueves de Corpus, de aquel jueves 10 de junio de 1971. Y efectivamente, un tema que sigue preocupando y que sigue llenando de incertidumbre por otros sectores, sigue generando especulación y comentario en la bolsa. Ya el tipo de cambio se manifestó incluso a favor, bajó el tipo de cambio frente a la paridad cambiaria norteamericana. Yo quiero preguntarle a nuestro invitado especial, al contador público certificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, aquí algo muy importante. La propuesta que hace el presidente López Obrador, contador público Enrique Ramírez, ¿qué opinión le da usted de esta propuesta? ¿Qué le hace sentir? ¿Qué percepción le da esta propuesta de enviar al Senado de la República a Arturo Herrera, hoy todavía titular de Hacienda? Ya con el anuncio se hace una propuesta de, obviamente, un economista también reconocido, a Rogelio Ramírez de la O, frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Arturo Herrera al Banco de México. ¿Será este personaje con esta conciencia social, este experto en economía, con una, yo diría, lealtad a ciegas, y que esta autonomía del Banco de México quedaría bajo este esquema de lealtad a ciegas, o haría patente la autonomía del Banco de México Arturo Herrera? ¿Cuál es su opinión, contador? Fíjate, Julio, que esto es bien interesante. ¿Por qué?
como tú lo acabas de decir, lo que más está en cuestionamiento es esto, que normalmente lo que veníamos en sexenios pasados, que el presidente decía qué hora es y todos volteaban a decir a qué hora usted quiere que sean, señor presidente. Claro. Los dos profesionistas economistas muy renombrados, son muy buenos, de hecho han sido catedráticos, sobre todo Arturo Herrera ha estado trabajando con el presidente ya desde hace unos ayeres, de hecho no es nuevo, que es parte de su equipo. Lo que él argumenta, López Obrador, el presidente, perdón, no me vayan a llegar, me digan que soy medio irrespetuoso, el señor presidente López Obrador, lo que argumenta es de que es un economista con una visión social como es su gobierno, que su gobierno va a ir al tema social. Los mercados reaccionaron muy bien, yo creo que es un indicador bueno, sin embargo, sí hay que estar como que muy atentos a todas aquellas decisiones y sobre todo que se cuestione la autonomía. O sea, tú lo dijiste bastante bien. El Banco de México se ha perpetuado a través de sexenios, si no mal recuerdo, de unos 10 sexenios, sí, señor, en su autonomía, se ha perpetuado y se ha caracterizado por esa autonomía. Hay que estar muy atentos. Yo considero que es un gran profesionista, que va a hacer las cosas bien y lo vamos a ver en los primeros días de enero. Y otra cosa que hay que recalcar es que qué padre que le den 6 meses de vacaciones. Digo, no sé en dónde vaya a estar nuestro ex funcionario de Hacienda, pero hasta el 1 de enero va a tomar posesión. Claro. Hablando de Rogelio Ramírez de la O, no puedo decir más que mi admiración. Él se ha forjado en todas las filas del gobierno, en este caso de la Secretaría. Claro. Ha sido del equipo, de nadie es extraño, que ha sido del equipo que dejó sobre todo Carstens, y Herrera. Y imagino que van a llevar bien las finanzas públicas. Aquí la pregunta es, ¿cuánto más vamos a tener que esperar para una reforma fiscal? Porque ya las grandes empresas ya pagaron, Julio. Ya, el tema. Ahorita viene fuerte porque ya no hay dineros excedentes. Y entonces vamos a ver qué tanto se va a cumplir esta reforma que viene en puerta. Dale a Leopoldo Mendívil. Bueno, aquí el tema, sin lugar a dudas, es un asunto que vale la pena analizar, como bien lo refiere el contador público certificado, don Enrique Ramírez Luna. Efectivamente, hay el reconocimiento público e institucional sobre la trayectoria, el prestigio, la experiencia, la capacidad económica. Aquí la pregunta que nos asalta a los mexicanos es, una vez que tome posesión en enero a Arturo Herrera, la política del Banco Central, sí, de Banjico, de Banco de México, ¿será realmente bajo el esquema que establece su orgánica y bajo el escenario de la autonomía e independencia de los intereses del titular del Ejecutivo Federal? ¿Harán valer esta independencia para no caer en esta dinámica de, aun cuando no haya excedentes, yo quiero excedentes? Así es. Aun cuando no haya condiciones para que Banco de México destine una parte de recursos millonaria para seguir subsidiando programas sociales y no hay esos recursos, se pueda disponer de las reservas nacionales, del sustento que le da fortaleza y certeza económica a este país. Ahí la interrogante. Los expertos han hecho un análisis muy mesurado, muy prudente. Estamos todavía, reitero y comparto, los expertos en finanzas, en economía, reconocen la trayectoria, avalan la experiencia y dan el voto de confianza. Y aquí está el comportamiento, como bien refería acertadamente el maestro Enrique Ramírez. Han dado un voto de confianza y los mercados se han pronunciado. Y bueno, aquí el tema es que la política social del presidente de la República es una. La política y la administración y la dirección del Banco de México bajo el esquema de autonomía e independencia es otra. Aquí no podemos estar sujetos ni a la ocurrencia ni al capricho, como cuando un presidente dijo que la economía se resolvía desde Los Pinos, como cuando el presidente Luis Echeverría Álvarez tuvo a bien correr al secretario de Hacienda e imponer con condiciones de política monetaria al Banco de México. Precisamente, como bien refería el contador, pues es que hace más de 30 años no se vive este escenario, porque en la década de los 70, con el hiperpresidencialismo que vivíamos, pues las finanzas, la economía, el futuro de este país se resolvía bajo los caprichos, ocurrencias o negocios del presidente de la República en turno en la década de los 70. Aclaro, Luis Echeverría Álvarez así lo definía. Él despidió al titular de Hacienda. Afortunadamente México ha evolucionado, nuestra política económica, nuestra política financiera han generado una dinámica de respeto
a los organismos constitucionales autónomos, entre ellos el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, efectivamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Precisamente este equilibrio constitucional, esta independencia y esta autonomía que estos organismos brindan a nuestro país son elementos fundamentales para la certeza jurídica, económica y constitucional que este país requiere. El respeto irrestricto a esta independencia del Banco de México será indispensable para generar confianza en los mercados, para fortalecer la inversión y desarrollar un dinamismo en los fundamentales de la economía de nuestro país. Ya el tipo de cambio, como bien refiere el contador, se ha fortalecido y nuestra paridad cambiaria frente a la moneda internacional dólar ha generado, después de los 19.9, ha generado un fortalecimiento importante en nuestra paridad cambiaria. Pero vale la pena aclarar que esto todavía no se ha resuelto. Falta que pase la propuesta al Senado de la República. Sí, ya sé. En el Senado de la República tal parece que es una oficialidad de partes y lo que ordena el Ejecutivo se hace. Vamos a dar el voto de confianza y a reconocer que el Senado de la República, pues obviamente tendrá que hacer su labor legislativa ratificando o no sé qué van a resolver. Yo creo que lo van a ratificar a Arturo Herrera como gobernador del Banco de México. Pero bueno, eso es un tema que no nos ocupa, pero que sí estaremos muy pendientes para darle seguimiento aquí en Cambiando de Tema. Y bueno, pues el tiempo realmente en medios de comunicación es muy dinámico. Yo quiero pedirle un último comentario al contador público Enrique Ramírez sobre este escenario e invitarlo en próxima fecha para que nos acompañe para platicar sobre esta gran reforma, la reforma que viene después de este proceso electoral, contador. Julio, es bien interesante esta reforma porque como ya te lo referí, el ejercicio pasado, ya las grandes empresas, de hecho hubo todo un esquema de fiscalización muy fuerte, en donde se recaudaron todos aquellos impuestos que se habían dejado de pagar en años pasados, con algunos esquemas agresivos. Se ha dado un golpe muy fuerte a todo lo que es el tema de la evasión fiscal con estas factureras, lo que conocíamos como las operaciones simuladas. Sin embargo, ahora ya se queda el producto neto del trabajo y de la producción económica del país. Claro. La pregunta es, ¿va a alcanzar o cuál va a ser la reforma o los aspectos fiscales que se están planteando para el ejercicio entrante? El presidente de la República indicó desde la entrada de su gestión que en 3 años no iba a hacer cambios fiscales. Esos 3 años se agotan en este ejercicio. Estamos esperando una reforma integral. Esperemos que esta se dé. Y con todo gusto estoy en la mesa. El día que tú me invites va a ser un placer acompañarte y debatir sobre esta futura reforma fiscal y sobre los años venideros. Pues estaremos muy pendientes con el contador público certificado y maestro en administración, don Enrique Ramírez Luna, para hacer una mesa de análisis, una mesa de contraste. Invitaremos a otros expertos, a otros especialistas para contrastar su análisis, su opinión, su comentario aquí en Cambiando de Tema. Tenemos ya preparado un material para usted, para que pueda dar cuenta de este gran equipo de colaboradores y producción que tenemos aquí en el periódico 1+1 en el programa Cambiando de Tema. Tenemos algunas palabras del señor presidente López Obrador. Adelante, por favor. El cambio de ayer fue muy importante porque se mantiene la armonía. El secretario de Hacienda va a ser propuesto para gobernador del Banco de México. Arturo es una persona seria, responsable, un buen economista. Arturo Herrera, y quien llega, Rogelio Ramírez de la O, también un economista egresado de la UNAM, con doctorado en Cambridge, en economía, uno de los mejores economistas de México. Y también es importante que se va
a consolidar la misma política económica que hemos venido aplicando, que nos ha dado buenos resultados, como lo demuestran los hechos. Somos de los países que tenemos una mejor recuperación después de la crisis de la pandemia. Pues aquí están las palabras, la reflexión del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos llegado al final de su programa Cambiando Tema, no sin antes invitarlos para que mañana en punto a las 14:30 horas nos acompañe con mis compañeras Berenice Telles y mi compañera Berenice y Sandra Mora en esa cobertura del próximo viernes al punto de las 14:30 horas. Quiero aprovechar para agradecer a nuestro presidente de Grupo 1+1, al doctor Naim Livien Cagüí, así como a nuestra directora general del Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Priego, y a todo mi equipo de colaboradores, a mi productor en jefe, el licenciado Víctor Blázquez de Los Ángeles, al ingeniero Miguel Zelaya, a la maestra Aide Rivera, a la licenciada Tania Acosta, al ingeniero Raúl Hernández, a mi fotógrafo en jefe, Raúl Ruiz, y a todo el equipo de producción que hace posible este programa, así como a todos mis invitados y especialmente hoy al contador público certificado, don Enrique Ramírez, que hoy nos acompañó en el estudio de 1+1 Cambiando de Tema. Lo invito para que el próximo lunes nos acompañe en punto a las 14:30 horas para seguir analizando temas de carácter coyuntural, político, económico y social. Gracias y muy buen provecho. Hasta la próxima.